Capítulo 17. La siguiente semana de clases comenzó con una Pansy más irritable de lo habitual. Despertarse con calambres haría eso. La situación empeoraba aún más por el hecho de que tenían una clase de herbología por la mañana. Harry se asoció con ella en el invernadero en un intento de cubrirla, permitiendo que Pansy no tuviera que hacer mucho. Ella le agradeció en voz baja sus esfuerzos. Trabajando junto a ellos, Hermione por supuesto vio lo que estaba pasando. Esto generó preguntas, pero al menos fueron preguntas silenciosas. Pansy admitió por qué no se sentía bien y, por lo tanto, porque Harry estaba haciendo su trabajo por ella, lo que hizo que Hermione aparentemente retrocediera ante su curiosidad. Ninguno de los dos se dio cuenta, pero Hermione comenzó a vigilar más de cerca al dúo. Por lo demás, el año escolar tuvo un comienzo bastante tranquilo. La gente casi universalmente disfrutaba de los dos nuevos profesores, aunque hubo más de unas pocas personas que encontraron a Moody molesto. El exaurior no creía en mimar a los niños. Sin embargo, no era un hombre cruel y, en su mayor parte, los estudiantes se acostumbraron a su comportamiento. Incluso los de primer año. Comprendieron rápidamente por qué el profesor de defensa estaba tan paranoico, con los signos obvios de daño que había ocurrido a lo largo de los años. Una de sus primeras lecciones que los de cuarto año experimentaron un jueves por la tarde realmente acercaría aún más a Harry y Pansy al viejo profesor canoso. Moody iba a colocar a la clase bajo la maldición Imperius para darles una lección muy práctica. Quería ver a qué se podían enfrentar y ver si alguien tenía alguna capacidad para resistir el hechizo. Harry le dio a Pansy una sonrisa de satisfacción mientras el resto de los estudiantes se quedaron en silencio, que finalmente fue roto por la exclamación de Hermione de que era ilegal. Señorita Granger, ¿cree que a alguno de los mortífagos le importó que fuera ilegal? ¿Cree que alguien así escucharía su protesta y simplemente la dejaría seguir su pequeño y alegre camino? Si alguno de ustedes preferiría descubrir lo difícil, de la manera en que es estar bajo este hechizo, entonces estás excusado de la clase de hoy. Toma tus cosas y vete. Pero hazlo ahora. No voy a tener que hacer fila ni hacer esto alfabéticamente. Parte de la lección es que no sabrías simplemente que esta maldición vendría, por lo que tu voluntad para luchar contra ella tendría que ser siempre fuerte y no solo cuando estés preparado para defenderte. Moody caminó por el frente de la habitación por un momento, mirando a los Gryffindors y Slytherin mientras algunas personas miraban nerviosamente a su alrededor, pero nadie se levantó para irse. Resopló. Me alegra ver que ninguno de ustedes es un completo cobarde. Tengo un buen presentimiento acerca de esta clase. Creo que al menos uno de ustedes podrá luchar contra la maldición. Después de decir eso, todos miraron a su alrededor preguntándose en quién podría confiar Moody, y más de unos pocos ojos se posaron en Harry. Veo que varios de ustedes piensan que nuestro ilustre señor Potter es a quien podría hacer referencia. Y estarían equivocados, rugió de repente, poniendo a todos en alerta otra vez. No te ofendas, Potter, pero tenía a alguien más en mente. Comillas Imperio sin un segundo más de aviso, Nock tenía el control total mientras caía al suelo y comenzaba a hacer flexiones. Sucedió demasiado rápido para que alguien se riera, pero después de una docena, Moody canceló el hechizo y el chico de Slytherin se detuvo y volvió a sentarse en su asiento con una mirada amarga en su rostro. Sin embargo, todavía no hemos tenido tanta suerte. Probamos con alguien de Gryffindor. Brown Lavender miró asustada a la maestra, después de haber sido sorprendida susurrándole a Parvati, pero fue su amiga quien rápidamente se puso de pie y comenzó a saltar por la habitación mientras Moody la colocaba bajo la maldición. Aparentemente sin ningún desafío. Espero que prestes atención, especialmente en una clase tan importante, dijo mientras Lavender ahora estaba aún más preocupada por cuándo llegaría su turno. Parvati terminó su vuelta y volvió a sentarse en su asiento con el rostro sonrojado. Comillas Imperio una y otra vez el profesor lanzó el hechizo, e incluso cuando la sorpresa se disipó, nadie fue capaz de reunir una defensa, aunque Harry pensó que Hermione podría haber retrasado el efecto por al menos un par de segundos. Pero la siguiente víctima fue Pansy, y Harry sintió algo extraño, un dolor agudo en el pecho. Sin embargo, pasó después de un segundo, y entonces sucedió lo más extraño. Nada. Pansy siempre había tenido problemas para defenderse del hechizo cuando Harry se lo había lanzado el año anterior cuando intentaban aprender precisamente eso. Pero ahora, contra Moody, ni siquiera se inmutó. Comillas bien hecho, Pansy. 10 puntos para Slytherin. Sabía que uno de ustedes podía hacerlo, ella asintió con una sonrisa de satisfacción en su rostro.
Pero Moody no había terminado, y antes de que alguien pudiera registrar su sorpresa por quien había hecho a un lado la poderosa maldición, Ron ahora estaba arrodillado ante Millicent Bulstrode, proclamando su amor eterno por ella. Estallaron algunas risitas nerviosas. «No habrá confraternización en mi clase, muchacho», resopló Moody mientras Ron hacía una mueca y se sonrojaba mientras casi corría de regreso a su asiento. «Sin embargo, lo disculparé esta vez, señor Beasley. Y tómese un punto por estar dispuesto a cruzar la más antigua de las rivalidades entre casas. No vemos eso lo suficiente en estos días». Harry pensó que la mirada del profesor se detuvo brevemente en él y Pansy. «Ahora bien, ¿quién es el siguiente?» Pasaron unos minutos más mientras la clase empezaba a reírse de algunas de las cosas más ridículas que Moody obligaba a la gente a hacer. Daphne Greengrass se vio obligada a cantar el himno nacional mientras se levantaba y saltaba. Ella volvió a sentarse con el ceño fruncido, pero Harry no pensó que eso fuera tan malo. Al menos tenía una voz decente. El pobre Neville fue el siguiente, mientras hacía gimnasia por la habitación. Harry no pensó que podría haber sido tan flexible, y su tímido compañero de clase escondió su cabeza entre sus manos mientras regresaba a su asiento avergonzado. Sin embargo, Crabbe y Goyle salieron aún peor, ya que Moody los hizo ponerse de pie y cantar un vals juntos. Los brutales chicos estaban obviamente enojados por el acto mortificante, especialmente porque provocó risas en toda la clase, pero Moody les dio 2 puntos por un buen trabajo en equipo. Harry tuvo un segundo para pensar que el profesor también había dado puntos a la otra pareja de personas que parecían más humilladas por lo que les había obligado a hacer. Imperio realmente no escuchó el hechizo ni la voz de su maestro, pero sintió una presencia deslizándose por su mente, diciéndole que saltara sobre el escritorio. Hubo un breve sentimiento de aceptación que inmediatamente respondió con toda su fuerza de voluntad. Harry sintió que luchaba contra esta presión y luego hubo algo más que lo ayudó, reforzando su voluntad de deshacerse de la voz que intentaba controlarlo. Parecían haber pasado varios minutos antes de que Moody levantara el hechizo y Harry se recostara en su silla, exhausto. «Bien hecho, Potter», gritó el profesor. «Parece que algunos de tus compañeros tenían razón en su evaluación. 10 puntos para Gryffindor». Dicho esto, Moody recorrió la habitación y las pocas personas a las que aún no había llegado se turnaron para intentar, y fracasar, deshacerse de la maldición Imperius. Nadie más logró oponer una defensa notable. «Muy bien, Potter, ¿te apetece una pequeña exhibición?» Moody preguntó una vez que el periodo se acercaba a su fin. «Claro, profesor, entonces ven al frente». Harry pronto estuvo al lado del profesor mientras Moody lo hacía mirar a la clase. «Voy a lanzar el hechizo sobre Potter nuevamente y quiero que todos presten mucha atención, especialmente a sus ojos. Verán en ellos su mente trabajando para luchar contra el hechizo». Imperio una vez más, Harry tuvo una sensación fresca y tranquila que descendió sobre él cuando lo que ahora reconoció como la presencia de Moody empujó a su mente la idea de que debería hacer el pino. Esta segunda vez fue aún más fácil luchar ya que Harry entendió mejor lo que estaba pasando y no fue tomado por sorpresa. Todo lo que sentía que lo ayudaba también estaba ahí nuevamente, empujándolo a resistir mucho más. Moody se alegró cuando Harry se deshizo de la maldición por completo y le dio un momento para descansar antes de repetir el proceso 3 veces más. Harry logró luchar contra ello casi instantáneamente la última vez, incluso después de que su voluntad fuera golpeada una y otra vez. El profesor le dio otros 5 puntos por la demostración. Luego le dijeron que se quedara atrás por un momento mientras el resto de la clase recogía sus cosas y se dirigía hacia la puerta. «Debo decir que estoy satisfecho con la actuación de hoy, Potter». «Gracias, profesor, usted también. Señorita». Aunque sabía que no tendría ningún problema con la lección de hoy. En realidad Pansy se sorprendió por eso. ¿Por qué no tu relación con él? O más específicamente, ¿cómo estás vinculado a Potter? La magia no es algo que deba subestimarse, lo cual creo que ustedes, los jóvenes, podrían haber hecho. ¿No han notado antes efectos inusuales al lanzarse hechizos unos a otros? Pansy miró a Harry y ambos asintieron de mala gana. Eso mismo pensé. Por lo que me han dicho, usaste una deuda de vida para escapar de tu padre mortífago con la ayuda del señor Potter. Pero ahora también deberías darte cuenta de que usar magia tan antigua para unirlos habría durado mucho tiempo, efectos duraderos. Te deseo buena suerte para que te lleves bien, ya que esto no es algo que puedas apagar cuando las cosas se complican. Sin embargo, para la maldición Imperius, esto puede ser una bendición,
Continuó Modi con una mirada a Pansy. Tu magia ya está ligada a la voluntad del señor Potter, por lo que alguien más que intente controlarte tendría que superar no solo tu propia fuerza de voluntad sino también ese vínculo. La magia antigua es poderosa, en muchos sentidos, más poderosa que casi cualquier hechizo que puedas lanzar con una varita. Pero también puede ser peligroso, así que les sugiero que ambos tengan mucho cuidado cada vez que se lancen algún hechizo el uno al otro. ¿Entendido? Sí, señor, sí, profesor, bien. Ahora bien, Potter, tengo algo más que quizás te gustaría probar. Lo hiciste bien resistiendo la maldición, pero creo que te gustaría recibir otra lección para asegurarte de que esto realmente se entienda. ¿Estás preparado para eso seguro? Está bien, quítate el anillo. Harry se quitó el anillo de Potter de su dedo y se lo entregó a Pansy. Comillas, ¿sentiste algo en el anillo cuando te lancé la maldición antes? Preguntó Modi. Tal vez. Sentí que algo me ayudaba a resistir, especialmente al principio. ¿Era ese el anillo? Probablemente. Hay todo tipo de historias sobre viejos anillos familiares con una amplia variedad de poderes mágicos. Habilidades para proteger la mente, neutralizar venenos, volverse invisibles y quién sabe qué más. Ahora bien, muchas de esas historias probablemente no tengan sentido. Pero los anillos familiares a menudo poseen algún tipo de magia, especialmente cuanto más antiguos son. La teoría es que la magia de una familia se imbuirá en el anillo, transmitiendo un poco de poder para proteger su línea de sangre. Cuanto más antiguos sean el anillo y la línea de sangre, más magia debería haber absorbido. No es tan popular como solía ser, pero todavía hay algunos que creen que la magia está viva. Tal vez incluso sea sensible. Y la magia de un anillo familiar es un indicio de eso. Incluso ha habido leyendas de anillos que podrían hablar con su portador, aunque ese es un viejo mito que no ha tenido ninguna evidencia durante siglos. Pero leí el informe de cuando el joven Malfoy intentó atacarte la primavera pasada. Tu anillo brillaba, todos en ese pasillo lo vieron. Obviamente, el viejo Potter, la magia familiar estaba cuidando de ti. Y de manera similar lo haría para ayudar a reforzar tu voluntad contra algo como el Imperius. Así que sería una buena idea practicar cómo luchar contra la maldición sin tener puesto mi anillo, respondió Harry. Precisamente. ¿Estás preparado para el desafío? Absolutamente. Gracias, profesor Moody. No me agradezcas todavía, dijo la maestra con una mirada malvada. Esa noche llegaron tarde a cenar, ya que Harry descubrió que deshacerse de la maldición Imperius era mucho más difícil sin el anillo de la familia Potter para ayudarlo. Pero Harry perseveró, y Modi siguió empujándolo mientras lanzaba el hechizo una y otra vez durante casi otra hora antes de que Harry pudiera luchar contra él tan bien como lo había hecho durante la clase mientras todavía llevaba su anillo. Harry tenía un nuevo maestro favorito. Esperaba que Modi estuviera dispuesto a hacerlo trabajar igual de duro en el futuro. Para la mayoría de la gente, ese habría sido un pensamiento extraño, pero Harry sabía que tomarse las cosas con calma no era algo que pudiera permitirse el lujo de hacer. ¿Quién sabía cuánto tiempo pasaría antes de que los mortífagos o el espíritu de Riddle hicieran el siguiente intento contra su vida? Sin embargo, trató de pensar en positivo, ya que Pansy sugeriría que ambos siguieran el ejemplo de Luna para mantener su estado de ánimo alto. Y ya era mediados de mes, así que tal vez este septiembre podría resultar pacífico en Hogwarts. Eso sería bueno, especialmente porque ya temía a Joe comillas Harry. Pansy. Bienvenida, pasa, dijo Slughorn mientras abría la puerta un domingo por la tarde. El té debería estar casi listo, gracias profesor, era el último domingo de septiembre y la suerte de Harry todavía se mantenía fuerte. No habían sido más que clases, salir con sus amigos y pasar mucho tiempo con Pansy, por supuesto. Sin Malfoy allí para hablar, ninguno de los otros estudiantes había sido siquiera levemente molesto. Eso podría deberse a que muchos de ellos todavía estaban intimidados por Harry, pero fue un cambio agradable sin importar el motivo. Me alegra que hayas podido venir. Siempre he pensado que enseñar a los jóvenes nunca se detiene una vez que salen de mi salón de clases. Hay mucho más que aprender a medida que creces. Slughorn era suyo normal, feliz y agradable. Los condujo adentro y se sentó en una silla muy cómoda, mientras Harry y Pansy se sentaban frente a él en un sofá. A ambos les agradaba el nuevo profesor. De hecho, pociones ahora era una clase que Harry realmente disfrutaba, y ese fue un sorprendente giro de los acontecimientos. Lily Evans y Dahlia Monroe, continuó con una sonrisa cariñosa. Sería difícil encontrar dos brujas con menos en común, ¿sabes?
Dahlia era una sangre pura, bastante mimada, pero también amigable y extrovertida, mientras que Lily era de origen mugle de clase trabajadora y, como muchos nacidos de mugles, estaba bastante sorprendida por las estrellas por el mundo mágico al principio. No sé si alguna vez interactuaron, Dahlia era 3 años mayor y, por supuesto, estaba en una casa diferente, pero creo que las dos niñas a las que enseñé hace tantos años estarían encantadas de ver a sus niños como amigos. El grupo de mejores amigos de Dahlia incluía a un Hufflepuff y 2 Ravenclaws, después de todo. Déjame ver, ¿cómo se llamaban? Oh, sí, por supuesto, señorita Lucy King. ¿Cómo pude haberla olvidado? Una niña encantadora, y se unieron por sus orígenes similares. Ella era mestiza, con un padre mugle que había sido soldado en los años 40. Americano. Sus padres se conocieron durante la guerra, y él tuvo un despertar bastante brusco al mundo de la magia. Uno de esos bombardeos alemanes estaba ocurriendo y la madre de la señorita King, Mary, se protegió a sí misma y a un grupo de sus amigos de una explosión con un hechizo de escudo en el momento oportuno. Y ese hechizo también salvó a un joven mugle que pasaba junto a ellos en la calle. Ahora, como probablemente puedas imaginar, en un momento tan caótico, no había suficientes Obliviators para lidiar con todo eso, así que ella y su soldado yanqui se conocieron antes de que él cruzara al continente, se escribieron durante su servicio, y después de que terminó la guerra, bueno. De todos modos, supongo que sabes que tus abuelos también se conocieron durante la guerra. Sí, bien, entonces, por supuesto, Dahlia y Lucy fueron amigas rápidas. La sociedad mágica era bastante abierta entonces, y todos intentaban unirse después de que toda la destrucción había terminado. Creo que se habían conocido 1 o 2 años antes de comenzar aquí. Lucy había 3 hermanos mayores, y en cierto modo cuidaban a ambas niñas mientras aún estaban en la escuela. Los otros miembros de su pequeño grupo eran las hermanas Moody, Anne y Lizzie. Comillas como en el profesor Moody sí, sus sobrinas. Chicas. Encantadoras, bastante brillantes obviamente, siendo Ravenclaws, pero no del tipo introvertido. Ahora, Anne estaba en el mismo año que Dahlia y Lucy, y Lizzie estaba un año atrás, aunque era casi 2 años menor que su hermana. Ese pequeño cuarteto estuvo muy unido durante sus OWL, pero las cosas empeoraron cada vez más en los años 70. Fue el verano después de que mataron a tu abuelo. Stephen Monroe. Era un hombre excelente. Íbamos juntos a la escuela, ¿sabes? Era un Gryffindor, un par de años más joven que yo. También era muy hábil con el bate. No es sorprendente que se convirtiera en un luchador así. Lamentablemente, Dahlia nunca volvió a ser la misma después de su muerte. Fue una época oscura y vi cada vez más niños agobiados por ese dolor. Las cosas empeoraron aún más el año siguiente. Hubo un ataque contra los Moody. Pasé un mes en San Mungo, pero la pequeña Lizzie fue asesinada. Pobre niña. Alastor estuvo mucho más motivado después, y ya era el auror más hábil que teníamos, eso sí. Pero perder a su sobrina lo hizo mucho más cínico. No es que pueda culparlo, comillas, ¿qué pasó con el resto de su familia?, preguntó Harry. Bueno, una vez que Anne se recuperó lo suficiente como para viajar, se fueron. Sus padres se mudaron a los Estados Unidos. Tampoco regresaron nunca. Demasiados recuerdos, supongo. Dahlia estaba aún más retraída por el final de su tiempo aquí en Hogwarts. Lucy nunca logró sacarla de su caparazón. Aproximadamente un año después de graduarse, se casó con Edmund Parkinson. Es una pena. No es que yo. No me alegro de que estés aquí. Querida Pansy. Pero Edmund Parkinson siempre tuvo algo oscuro en él. Slughorn se calló de nuevo, esta vez con una expresión mucho más especulativa, su aura amistosa vaciló por una vez. Les sirvió a todos un poco de té mientras se calmaba y cambiaba de tema. Sí, entonces, Lily, por otro lado, fue amiga de Severus durante los primeros años de su estancia aquí, y esa era una de las parejas más extrañas. Era un chico bastante introvertido, y los pocos amigos que tenía eran todos otros chicos de Slytherin. Todos menos Lily, que era una chica muy extrovertida. Amigos en todas las casas, y también con muchos años diferentes. Ella era una prefecta, y era del tipo que siempre estaba cuidando a los estudiantes más jóvenes, incluso si no eran Gryffindors como ella. Por supuesto, en sus últimos años, se hizo amiga de tu padre y su pandilla. Supongo que Sirius Black te habrá contado algunas de las cosas que hicieron en el pasado.
Me decepcionó mucho que él fuera el único miembro de la familia Black que no terminó en mi casa, aunque supongo que eso podría haberme ahorrado muchos problemas a largo plazo. A él y a tu padre nunca les gustaron mucho las reglas, se rió entre dientes por un momento. Recuerdo que Minerva se quejaba de que los dos la hacían arrancarse el pelo. Aún así, creo que sus travesuras hicieron más bien que mal. Era una época oscura fuera de estos muros, y Albus hizo todo lo que pudo para evitar que esos problemas infestaran la escuela. Siempre quiso que los estudiantes pudieran ser niños y no tengo que preocuparme por el resto del mundo mientras estaban aquí para aprender. No estoy seguro de qué tan exitoso fue eso, pero nunca tuvimos a ninguno de los seguidores de ya sabes quién atacaron aquí. Puede que no hubiera querido que se entendiera el punto, pero a Harry le sonó como si Dumbledore siempre hubiera sido tontamente condescendiente y optimista. ¿De qué serviría proteger su inocencia en Hogwarts si fueran asesinados cuando no estaban en la escuela? Como el tío de Pansy, al que nunca conoció, o la sobrina de Moody. Ninguno de los dos tuvo siquiera la oportunidad de crecer. ¿Podrían haber estado mejor preparados si les hubieran enseñado a luchar? El llamado de Moody a una vigilancia constante fue una idea que resonó en Harry mucho más que el amable truco del abuelo de Dumbledore, aparentemente queriendo que se mantuvieran ignorantes de la crueldad en el mundo real. Harry salió de su línea de pensamiento cuando Slughorn mencionó a su madre nuevamente. Ahora, por otro lado, Lily era una estudiante modelo. Era muy querida por todos los profesores, no solo por mí. He oído que estás particularmente interesado en la magia rúnica, Harry. El profesor Babbling habla muy bien de ti. Probablemente te alegrará saber que esa también era la clase optativa favorita de Lily. Fue una de las clases que tomó a través de los Stasis. El profesor Lynch, el predecesor de Bathsheba, siempre tuvo cosas buenas que decir sobre ella. A pesar de que Runes era su principal aunque es muy antigua por naturaleza, todavía pensaba que había más por explorar en el campo de la magia rúnica. Puedo creerlo, intervino Harry. De hecho, me he preguntado si ella podría haber hecho algo, posiblemente con runas o algún hechizo oscuro, ese Allowen. El profesor Dumbledore cree que fue ella quien se sacrificó para salvarme, pero no puedo creer que fuera la primera vez. ¿Alguien alguna vez se paró frente a un ser querido para protegerlo de una maldición? No, ciertamente no. Lily era lo suficientemente brillante como para que pudiera creer que había encontrado algún tipo de magia olvidada o, si no, que había inventado algo propio para protegerte. Por desgracia, es posible que nunca lo sepamos. Una hora más tarde, Pansy estaba segura de que nunca había conocido a nadie a quien le gustara tanto el sonido de su propia voz como ahora hace Slughorn. A veces había sido fascinante, pero era mucho más un monólogo que una conversación real. Aún así, ella y Harry habían escuchado algunas historias interesantes sobre sus madres, cuando él no siguió la tangente para divagar sobre todo tipo de otras cosas y las diversas personas que había conocido a lo largo de los años. Harry tuvo que poner fin a las cosas con la excusa de que necesitaban terminar algunas tareas, lo cual en realidad era cierto. Pero ella sabía que él necesitaba un descanso del gregario y prolijo profesor de pociones. Esperó hasta que regresaron a sus habitaciones. Entonces, ¿qué pensaste de todo eso? Todavía me gusta, pero maldita sea, podría seguir y seguir. Punto. Es cierto. Pero me refería más a su idea. Comillas, este Slug Club suyo sí. Lo mencionó claramente para ver si estarías interesado. ¿Lo estás? Me di cuenta de que estabas desviándote cuando dijiste que tendrías que pensar en ello. No puedo decir que sea algo que esté en lo más alto de mi lista de cosas por hacer, pero probablemente debería participar hasta cierto punto. Estoy seguro de que me aconsejarán que haga precisamente eso. Podría ser bastante útil. Lo sé, suspiró Harry. Simplemente no me siento particularmente cómodo relacionándome con extraños de esa manera, pero supongo que podría lograrlo de vez en cuando. Aunque no estoy muy entusiasmado por perder tanto de nuestro tiempo libre por eso. Creo que deberías ir al menos al primero. ¿Quieres decir que deberíamos irnos? Respondió Harry. Él dijo que tú también podías venir y que no voy a sufrir solo. No seas tan bebé, Harry. Hay cosas mucho peores en la vida que ser sociable de vez en cuando. Bien, no estés de mal humor o no haremos nada divertido después de cenar. Comillas, no te atreverías, se burló. Sé que ni siquiera has comenzado la reciente tarea de McGonagall todavía. Lo cual no llegará hasta dentro de varios días. Lo cual no haré que empieces esta noche si te portas bien, bromeó Pansy. Harry la acercó y deslizó su pulgar a lo largo de la cintura de su falda. Él se inclinó y le susurró.
Comillas, esto cuenta como comportarme. Pasó otra semana y Harry logró tener un mes agradable y tranquilo en Hogwarts. Lo celebraron pasada la medianoche, una vez terminada su clase de astronomía, y ambos terminaron durmiendo hasta muy tarde al día siguiente. Pero como diría Harry, valió la pena. Cuando se dirigieron al gran comedor el sábado 2 de octubre, él esperaba con ansias una lección adicional con Moody, quien finalmente había tenido tiempo libre. El viejo Auror se había quejado de cuánto tiempo tenía que pasar revisando papeles. En broma había indicado que tendrían menos tareas escritas durante el resto del año, ya que odiaba calificar esas malditas cosas. Harry estaba emocionado por esto, por supuesto, ya que era un estudiante mucho más práctico, e incluso Pansy tuvo que estar de acuerdo en que para muchas clases como defensa parecía ser el mejor método para aprender la materia. Hola Harry, dijo Ron mientras le hacía señas para que se sentara. Los gemelos dijeron que iban a tener un partido de Quidditch esta tarde. Yo seré uno de los porteros. ¿Estás dentro? Comillas, ¿a qué hora? Justo después del almuerzo. No puedo, comillas, ¿por qué no? Se quejó Ron. Tengo una reunión con el profesor Moody. Comillas, durará mucho, eso espero, comillas, pero ¿no quieres jugar Quidditch con nosotros? Pensé que habías dicho que preferirías eso al torneo de los tres magos, claro, pero esto es importante. Respondió Harry. Comillas, ¿qué estás haciendo con el? Ron pareció ofendido porque algo pudiera ser más importante que el Quidditch. Ya puedes deshacerte de la maldición Imperius. Frey y George dijeron que Moody ha estado alardeando de tener cuarto año, que son mejores que nadie en su año. No puedo imaginar que necesites ningún crédito extra, ya eres el mejor de los clase, no se trata de crédito extra. Quiero hablar con él sobre la lucha contra los mortífagos. Eso hizo que varias personas volvieran la cabeza. Hermione le dio a Harry una mirada de gran preocupación. Comillas, ¿por qué? Pansy resopló mientras Harry miraba a su amigo con incredulidad. Ron realmente simplemente no lo entendió. Varias razones. Sabemos que están activos nuevamente desde que se quitaron las máscaras en la Copa Mundial de Quidditch. No voy a enterrar mi cabeza en la arena y solo esperar que no hagan nada más. Harry señaló su cicatriz y continuó, tengo un objetivo en mi cabeza. Si van a atacar a alguien, estaré en la cima de su lista. Sin mencionar lo que pasó el año pasado con Malfoy y Snape. Moody ha luchado contra ellos antes. Si alguien puede ayudarme a prepararme para cuando vengan tras de mí, es él. Comillas, ¿puedo hacer algo para ayudar? Harry preguntó Hermione. Gracias, pero no ahora, respondió Harry con una sonrisa. Te avisaré si eso cambia. Bueno, comillas, ¿en serio? Harry. Ron parecía perturbado. Creo que la paranoia de Ojo Loco se te está acabando, amigo. Hubo aproximadamente 2 docenas de mortífagos en la Copa Mundial, Ron. Son muchas personas que me harían daño cada vez que tuvieran la oportunidad. Y conociendo mi suerte, tarde o temprano me encontraré con la mayoría de ellos. Supongo que eso tiene sentido, lo siento. Si tengo tiempo más tarde, pasaré por el campo y veré si todavía están volando. Claro, Harry. Ambos volvieron a comer. Harry sabía que había mucha más distancia que lo separaba de su amigo más antiguo. Pero esto era demasiado importante, y Harry no podía preocuparse por jugar Quidditch con Ron cuando necesitaba asegurarse de poder seguir con vida. Comillas, adelante, Potter. La voz del exauror resonó antes de que Harry siquiera hubiera llamado a la puerta. Ese ojo mágico podría resultar muy útil para alguien como Moody. Sin embargo, Harry todavía prefería mantener ambos ojos intactos. Abrió la puerta y se la sostuvo a Pansy mientras entraban. Los escritorios estaban a los lados, dejando un área abierta en el medio de la habitación. Entonces, ¿cuál es ese libro que mencionaste el otro día? Era La guerra y su supervivencia de Nicholas Lancaster, respondió Harry. Ah, el bueno de Nicky, gruñó Moody. Comillas, lo conocía, señor, sí. Él fue una de las personas que me entrenó. Buen Auror también. ¿Qué te pareció su libro? Honestamente, señor. Me sentí un poco decepcionado. Comillas, ¿por qué? Y Potter, puedes dejar de lado el asunto del señor cuando no estemos en clase. Ya me siento lo suficientemente mayor con todos ustedes, niños, sin que me lo recuerden cada vez que uno de ustedes dice algo. Bien, bueno, creo que solo esperaba más sobre cómo aprender a pelear. Parecía que Lancaster estaba escribiendo principalmente sobre los aspectos mentales de luchar por tu vida, como lidiar con quitarle la vida a otra persona, ese tipo de cosas. Eso también es importante, muchacho. Ha habido muchos aurores y magos que he conocido que buscaron otras carreras después de haber tenido un roce con la muerte como ese. Eso tiene sentido, pero no es muy útil para mí.
Ya he tenido muchos roces con la muerte, necesito saber más sobre cómo asegurarme de que sea el otro el que se acabe la suerte antes el mío. Sí, eso es comprensible, especialmente con lo que he oído de algunas de tus aventuras hasta ahora. Albus me dice que eres un imán para los problemas. Sí, a mí también me lo parece. Entonces, ¿quieres aprender a pelear? Sí, comillas, ¿qué hay de ti, señorita?, preguntó Moody mientras se giraba hacia Pansy. Honestamente, no. Tengo tantas ganas de esto como Harry, pero necesito aprender a protegerme. Al menos, estar preparado para cuando inevitablemente quede atrapado en el fuego cruzado de las desventuras de Harry. Es mejor saber cómo y no necesitarlo que al revés. Yo también lo veo así, profesor, respondió ella. Bueno, algo en particular con lo que quieras empezar, Potter. Sí, la lección en la que nos lanzaste el Imperius para que pudiéramos aprender cómo era me dio una idea. Me gustaría que me lanzaras el Cruciatus. Pansy jadeó detrás de él mientras Moody silbaba y sacudía la cabeza. Eso no va a suceder, Potter. Por un lado, Albus nunca me daría autorización para ello, pero por otro, ¿por qué querrías experimentar eso? No puedes luchar contra el hechizo de la misma manera que lo haces con el Imperius. Si alguien te lo lanza, será mejor que lo esquives o te cubras. Yo diría que invocas o conjuras algo también, pero eso probablemente esté fuera de tu alcance ahora, al menos en el calor del momento. Quiero saber cómo es para saber si puedo volver a levantarme y seguir luchando si me golpea. Además, para saber qué tan grave es en caso de que alguna vez me capturen. ¿Estás diciendo que quieres que te enseñe cómo resistir la tortura? Moody le dio una mirada extraña y Harry no estaba seguro si estaba impresionado o simplemente sorprendido. Muchacho, ¿estás seguro de que solo tienes 14 años? Me han sucedido muchas cosas en esos 14 años, dijo Harry encogiéndose de hombros. Entonces podría necesitar que me prestes el pensadero de Albus. Mira de lo que ya eres capaz. Comencemos con algunas cosas más simples. ¿Ya conoces el encantamiento del escudo? Sí. También conozco el hechizo de invocación, comillas, ¿en serio? Había oído que eso no era algo que aprenderías hasta finales de este mes. Lo aprendí hace un año. Parecía increíblemente útil, especialmente si perdiste tu varita en una pelea. Comillas, ¿puedes hacerlo sin varita? Entonces sí, bien pensado. Siempre sugiero que, como primer hechizo, cualquier auror intente aprender sin varita exactamente por esa razón. No es que muchos de ellos me escuchen, especialmente en estos últimos años pacíficos. Un montón de imbéciles perezosos. Eso es un gran en parte me retiré, hay demasiados jóvenes tontos que piensan que sería un trabajo genial. Idiotas. Comillas, ¿qué hay de usted, señorita? Yo también los conozco a ambos. El hechizo de invocación es el único hechizo que he podido realizar sin una varita hasta ahora. Harry da buenos consejos algunas veces. Bien. Ambos están por delante de mucha gente de su edad. No es demasiado sorprendente que Potter haya logrado un Patronus en tercer año. ¿Aprendiste eso con él también? Sí, Harry me ayudó. Recientemente obtuve un Patronus corpóreo. Sabía que ustedes dos me gustaban. Muy bien, esto es con lo que comenzaremos. Muéstrenme sus repertorios. Quiero saber todo lo que pueden hacer y veremos a dónde podemos ir a partir de ahí. Pansy esperó hasta que regresaron a la privacidad de sus habitaciones, pero no pudo esperar más. Comillas, ¿qué diablos fue eso, Harry? La maldición Cruciatus, ¿cómo pudiste pedirle que hiciera eso? ¿Cómo pudiste esperar que me quedara allí y observara cómo te sucede eso? Quería darle una bofetada. Pero pudo controlarse. Sin embargo, estuvo cerca. Lo siento si eso te molestó, pero necesito saberlo. Los mortífagos no tendrán ninguna reserva en usar ese hechizo conmigo, especialmente si sucede algo terrible. Necesito saber cuáles son mis límites. Y luego necesito superar esos límites, lo más que pueda. Realmente no tengo otra opción. Además, comillas, tú que Harry se desmayó bajo su mirada. Y se sentó en el sofá. Respiró hondo antes de decir algo más. Necesito saberlo. Para entender realmente cómo te lastimo. A veces todavía pienso en esa noche, en fallarte. No puedo permitir que eso vuelva a suceder. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Cada vez que pienso en tu padre, en obligarlo a cortarse la garganta, no me siento satisfecho. Siento que debería haber hecho más, hacerlo sufrir. De verdad. Como si nunca hubiera podido hacer lo suficiente para compensarte. Lo siento, Pansy. Lo siento muchísimo. Se sentó a su lado y se apoyó contra él, permitiendo que Harry la rodeara con un brazo. Está bien. Todo eso ya es cosa del pasado. Creo que entiendo tu razonamiento.
Es bastante dulce, en un sentido retorcido. Harry dejó escapar un bufido y ella se abrazó más cerca. Pero no. No puedo ver eso. Si de alguna manera convences a Moody, no estoy dispuesto a llegar tan lejos. Entrenaré contigo, aprenderé los nuevos hechizos que quiera, pero trazo el límite al verte torturado, incluso si es solo practicar para resistir la tortura, loco. Te amo, Harry, pero no me pidas que haga eso. No lo haré, respondió en voz baja. Además, parece que Moody también traza la línea allí. Sí, pero sé lo terco que puede ser. Si alguien puede convencerlo, eres tú. Ahora bien, una segunda cuestión, continuó. ¿Vas a involucrar a alguien más en tu loca necesidad de aprender a pelear? Supongo que Granger se unirá a nosotros, al menos hasta cierto punto. Ella es tan terca como tú, y estoy seguro de que querrá participar. Tengo la oportunidad de aprender algo nuevo. No sé si esto sería del agrado de Luna. Me cuesta imaginarla luchando contra los mortífagos. Sí, tampoco puedo verlo. Pero si ella quiere unirse a nosotros, no la detendré. Es casi seguro que Hermione querrá saber qué hicimos hoy. Y es como dijiste, ha quedado atrapada en muchas de mis desventuras también, así que probablemente ella necesite aprender a pelear tanto como tú. Aunque Weasley no se unirá a nosotros, no puedo ver a Ron deseando ser parte de esto. Esa no era una pregunta, Harry. No estoy dispuesto a aguantar más a ese idiota vago. Esto se debe a que el otro día se quejó sobre pociones. Harry preguntó con una leve sonrisa. Esa poción no fue difícil, e incluso tú obtuviste un sobresaliente en el ensayo. Slughorn es el mejor maestro de la escuela, pero Weasley todavía se queja de que prefiere a Slytherin solo porque 3 de los 4 mejores estudiantes de la clase son de mi casa. Punto. Sí, ese es Ron para ti. El trabajo extra no es algo que él haya estado inclinado a hacer de todos modos. Sin mencionar que simplemente no ve a los mortífagos como algo con lo que tenga que lidiar. Creo que es culpa de su madre. Ella es increíblemente autoritaria, así que la idea de mimar a sus bebés y tratar de evitar que sepan cómo es realmente el mundo, bueno, quiero decir. ¿Sabías que su hermano Perky se mudó? Se acaba de graduar la primavera pasada y ya encontró su propio apartamento. ¿Estás sugiriendo que incluso un palo en el barro como Perky Weasley no podría soportar vivir con ella más tiempo del necesario? Se rió Pansy. Me encanta este lado malo y chismoso tuyo, Harry. Gracias, resopló. Pero no fue solo Perky. El hermano de Ron, Charlie, trabaja en una reserva de dragones en Rumania, y él también se mudó allí prácticamente después de salir de Hogwarts. Su hermano mayor, Bill, fue hasta Egipto para trabajar como rompemaldiciones para Gringotts. Tuvo que ir a otro continente. Pansy se rió de alegría. Oh, eso es muy gracioso. Weasley realmente entiende esto sobre su familia. No lo creo. Estoy bastante seguro de que los gemelos sí, ya que los escuché hablar sobre intentar abrir su propia tienda de bromas. Puedo verlos viviendo en un departamento encima de la tienda. Los que rompen las reglas como esos dos, ¿Crees que actúan como lo hacen solo para rebelarse contra una madre dominante? Tendría sentido. Estuvo de acuerdo Harry. Fueron bastante agradables para mí ese par de semanas que pasé con ellos, pero considerando que me habían encerrado y muerto de hambre de antemano, casi cualquier cosa habría sido un paso adelante. Incluso entonces, Molly Weasley era demasiado asfixiante. Está bien, basta de hablar, ambos necesitamos ducharnos después de lo que Moody nos hizo pasar. Noté que no le mostraste todo lo que ya habías aprendido. Nunca se sabe cuándo puede ser útil tener un truco extra bajo la manga. Y solo confío todos mis secretos a ti y a Dobby. Es justo, Harry, dijo Pansy mientras se levantaba. Antes de que lo preguntes, nos ducharemos por separado. Necesito sumergirme en el agua caliente por un rato si quieres que me sienta con ganas de divertirme más tarde. Me conoces muy bien, mi amor. Pero no tardes demasiado. La cena comienza en media hora y me muero de hambre. No lo haré. También tengo mucha hambre. Pero Moody no cree en hacer nada a medias. Me duelen lugares en los que ni siquiera sabía que tenía músculos. Siempre puedo darte un masaje agradable y sensual más tarde. Harry ya se estaba emocionando solo de pensarlo. Te aceptaré en eso, sí. Harry levantó un puño en señal de triunfo mientras Pansy se reía de él durante todo el camino hasta el baño. Harry se había perdido el Quidditch esa tarde, pero todo lo demás hacía que valiera la pena. Y la noche buscaba culminar todo a la perfección. Oye, Dobby, sí, maestro Harry quería preguntarte sobre algo.
Escuché que hubo un elfo doméstico atrapado con una varita en la Copa Mundial de Quidditch este verano cuando se lanzó la marca tenebrosa. ¿Pueden los elfos domésticos usar varitas para lanzar magia? No. La magia de los elfos domésticos es, Dobby no conoce la palabra. Nuestra magia no funciona con varitas. ¿Quieres decir que es incompatible, debido a las diferencias entre cómo nuestras razas lanzan magia, verdad? Sí, maestro Harry. Esa es la palabra correcta. Está bien, dijo Harry mientras se recostaba en el sofá. Pansy se movió un poco, estirando las piernas sobre su regazo. Estaba revisando la tarea de aritmancia que debía entregarse en un par de días. Harry estaba bastante seguro de que no había cometido ningún error, pero no iba a impedir que ella revisara su trabajo. Después de todo, ella lo había superado en la última prueba por 20 puntos. Él no dijo nada, pero no había podido concentrarse muy bien en la clase anterior por culpa de ella. Ella lo había despertado con una mamada realmente increíble, y Harry estuvo bastante inútil el resto del día. Su trabajo de aritmancia tendría que sufrir. Harry tenía prioridades. Maestro Harry señor, preguntó Dobby, notando su mirada vacía. Bien, ¿qué estaba diciendo? Oh, sí, la Copa Mundial. Me preguntaba si conocías al elfo que fue atrapado con la varita. Escuché que Barty Crouch la liberó después de que eso sucedió. Dobby conoce al pobre Binky. Binky consiguió ropa y ha estado muy triste desde entonces. Binky amaba a su familia y los extraña, maestro Harry. Eso no suena muy bien. ¿Qué ha pasado con ella desde entonces? Dobby trajo a Binky aquí para trabajar. Dobby no sabía qué más hacer, y hay muchos elfos domésticos de Hogwarts, así que Dobby esperaba que pudieran ayudar a cuidar a Binky. Pero a Binky no le va bien. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Dobby no está seguro, señor. Deje que Dobby lo descubra. Está bien. ¿Sabes algo más sobre lo que pasó esa noche? Cuando la culparon por la marca tenebrosa, quiero decir. No puedo creer que un elfo doméstico conjurara eso, incluso si pudiera. Binky no se lo diría a Dobby. ¿Por qué no? Dobby no puede decirlo, maestro Harry. Los elfos domésticos son muy protectores con sus familias. Incluso cuando seas liberado. Harry preguntó con curiosidad. Quiero decir, ¿estuviste feliz de ayudarme contra Lucius Malfoy? El viejo maestro malo merecía lo que pasó. Dobby siempre ayudaría a dominar a Harry. Pero Binky todavía ama a su antigua familia y no revelará ningún secreto sobre ellos. Eso sugiere que Crouch sabía algo, que estaba ocultando algo. Dobby no puede decirlo con certeza. Tendremos que tenerlo en mente entonces. Aunque Crouch no me parecía del tipo mortífago, tal vez no, pero muchas familias de sangre pura como la suya tienen esqueletos en sus armarios. Sugirió Pansy. No lo recuerdo con seguridad, pero creo que he oído algo sobre la familia Crouch antes. Necesitamos investigar eso. Dobby se alejó y Harry asumió que iba a ver a Binky. Quizás podríamos preguntarle a Maud y él sabría si tenía algo que ver con los mortífagos en aquel entonces. Estuvo de acuerdo. Intentaré acordarme de preguntarle la próxima vez. Como lo hice mucho mejor. Dijo mientras se levantaba y lo miraba. No más aceptables para usted, señor Potter. Espero que le vaya bien en su próximo examen. Por supuesto, profesor, canturreó. ¿Hay alguna manera de obtener crédito extra? Estoy seguro de que se te ocurre algo. Pansy levantó una pierna y su pie subió lentamente por su muslo. Harry sonrió, se inclinó y besó su pantorrilla. Puedo pensar en muchas cosas. Pero cuando haces eso solo me vienen a la mente un par. Deslizó sus manos por sus muslos y debajo de su falda, y ella tropezó con su regazo. Pansy se rió por un segundo, rompiendo su carácter antes de sentarse y recomponerse en una expresión autoritaria. Será mejor que me lleve directamente a la cama, señor Potter. Tiene mucho trabajo que compensar. Él se rió entre dientes mientras se preparaba para ponerse de pie con sus piernas alrededor de él. ¿Qué pensarían sus colegas si supieran que está haciendo esto con un estudiante? Señora, querrían saber qué tan bueno eras con crédito extra, bromeó. Tu reputación está en juego. Espero un mínimo de 3 orgasmos esta noche. Entonces debería aspirar a 6, ¿verdad? Se supone que, después de todo, esto es crédito extra. Buena idea, señor Potter. Puede que todavía haya esperanza para usted. Elegantemente tarde. No es algo con lo que Harry se sintiera cómodo, pero Pansy había insistido, así que eso era lo que eran. El obsequioso profesor Slughorn vio su entrada y por supuesto se acercó para saludarlos felizmente. El hombre estaba claramente en su elemento,
conversando con alrededor de una docena de estudiantes, muchos de los cuales Harry reconoció. De hecho, la mitad de ellos estaban en el año de Harry, un hecho que no pensó que fuera un accidente. Claro, Susan Bones tenía sentido, ya que su tía Amelia era la jefa del departamento de aplicación de la ley mágica, una conexión obvia. Daphne Greengrass un poco menos, ella era de una antigua familia de sangre pura pero solo tenían una cantidad moderada de influencia y riqueza. La madre de Blaise Zabini era muy rica, pero Harry pensó que los rumores de cómo se había quedado viuda 6 veces, o ya eran 7, habrían hecho que el viejo profesor estuviera menos inclinado a querer asociarse con alguien así. Ciertamente no había sido receptivo a las insinuaciones del pequeño Teddy Notts, cuyo padre aparentemente era un viejo amigo. Slughorn podría ser un astuto coleccionista de personas, pero trazó el límite con los criminales indiscutibles. Sin embargo, los invitados más sorprendentes al llamado Slug Club fueron Hermione y Neville. Harry supuso cínicamente que Hermione podría estar allí en parte solo como una forma de atraer a Harry. No era un secreto que ella era su mejor amiga, aunque la capacidad de Slughorn para detectar brujas y magos que se acercaban también podría ser parte de eso. Hermione era una estudiante motivada, y si podía encontrar la situación adecuada que no permitiera que su ascendencia muggle la detuviera, Harry podría ver hacer todo tipo de cosas. Aunque probablemente no en el ministerio, era demasiado rígido y resistente al cambio. Ya podía predecir que los sangre pura la llamarían sangre sucia engreída porque querría cambiar las cosas. Harry pensó que probablemente sería mejor para ella desempeñar un papel más antisocial. Podría verla como autora, por ejemplo. Probablemente conocía la mayoría de los libros de texto al derecho y al derecho, por lo que si alguien iba a actualizarlos, ella sería la elección obvia. También hubo algunos de otros años. Los únicos 2 que reconoció fueron Cedric Diggory, el buscador de Hufflepuff, y Cormac McLaggen, un estudiante de 5º año de Gryffindor. Aunque Harry no llamaría amigos a ninguno de los 2. McLaggen era desagradable y arrogante, mientras que Diggory era un chico bonito. ¿Qué tipo de chico parece bañarse en brillantina de todos modos? Estaban todos sentados alrededor de una mesa grande, con otros 5 estudiantes que no reconoció. Si bien había un asiento vacío junto a Hermione, el único lugar con espacio para que él se sentara junto con Pansy era entre Daphne Greengrass y Susan Bones, lo que le parecía demasiado conveniente a Harry. También era molesto porque habría tenido que decidir junto a cuál de las 2 chicas sentarse, pero afortunadamente Pansy se lo quitó de las manos y se dirigió al lugar junto a Susan. Le sacó un asiento antes de sentarse junto a Daphne, con quien al menos había podido ser cordial en ocasiones. Harry vio un breve destello de decepción por parte de Susan. Excelente. Ahora que estamos todos aquí, pensé en sorprenderlos a todos con algunas delicias, dijo Slughorn. Con un chasquido de dedos, dijo, Boy. Las 4 fuentes aparecieron en el centro de la mesa. Creo que todos disfrutarán un poco de tarta de queso. Las opciones son fresa, maracuyá, frambuesa y limón. Es mejor que todos nos conozcamos un poco mejor con algo dulce. El viejo profesor sonrió mientras alcanzaba uno de los platos. Pronto, todos se unieron, pasando los postres y tomando porciones para ellos. ¿Cuál quieres? Harry preguntó Pansy. No fresa, obviamente, ¿qué le pasa a la fresa? Susan interrumpió. A Harry no le gustan las fresas, respondió Pansy. Las semillas se le quedan atrapadas en los dientes. ¿Tal vez maracuyá? O limón, supongo, aquí, dijo Pansy mientras ponía una rodaja de limón en su plato, pero tomó su tenedor y cortó un pequeño bocado del pastel de queso de maracuyá de su plato. Estoy bastante seguro de que te gustará mucho más el limón. Harry siguió su sugerencia y ella tenía razón, como siempre. Él asintió y le agradeció cuando su boca ya no estaba llena. 2 pares de ojos azules siguieron su interacción desde cada lado. Mientras tanto, Slughorn comenzó a preguntar a los diversos estudiantes alrededor del salón sobre sus familias, y las conexiones de las personas que Harry no conocía muy bien se hicieron más claras. McLaggen y Diggory tenían familiares en altos cargos del ministerio. Una niña llamada Melinda Bobbin provenía de una familia propietaria de una gran cadena de boticarios, y no era de extrañar que un maestro de pociones como Slughorn se llevara bien con ellos. Había un Ravenclaw llamado Belby cuyo tío había inventado la poción Wolfsbane, pero Slughorn parecía bastante decepcionado cuando admitió que su padre y ese famoso tío no se llevaban bien. Harry tenía el presentimiento de que tal vez Belby no fuera invitada a la próxima reunión del Slug Club. Luego, por último,
Había dos chicas idénticas que llamaron la atención de Harry cuando Slughorn se acercó a ellas. Flora y Estia Carrow, gemelas que eran Slytherins de tercer año. Recordó lo poco que había aprendido de ellos gracias a Pansy y la confesión de su padre. Su padre y su hermana gemela eran mortífagos, sin embargo. Habían sido lo suficientemente astutos como para permanecer fuera del radar y nunca fueron atrapados, así que no tuvieron que preocuparse con la mentira de la defensa Imperius. Slughorn parecía no saber nada de esto, ya que estaba hablando de su abuelo Diomedes, quien había sido colega suyo como profesor de aritmancia en los años 50 y 60. También recordó con cariño a Amalte y a Carrow, con quien había ido a la escuela y de quien aparentemente estaba enamorado hace tantos años. Eso provocó un par de risas por parte de la mayoría de los estudiantes, pero Harry en realidad sonrió. Hizo al anciano mucho más humano, una persona con la que vale la pena relacionarse en lugar de simplemente una figura de autoridad distante y con el ceño fruncido como McGonagall. Desafortunadamente, con los gemelos Carrow en el club, Harry ahora sabía que iba a tener que charlar mucho más. Cualquier cosa que pudiera aprender de ellos podría ser invaluable, ya que solo tenía un número limitado de nombres de mortífagos en su lista y el ataque de la Copa Mundial había demostrado que había muchos de los que no sabía nada. El interrogatorio de Neville vino a continuación y fue, con diferencia, el más incómodo. Harry sabía que el tímido niño fue criado por su abuela, pero nunca supo por qué. Resultó que sus padres habían sido aurores que habían luchado contra Riddle y sus mortífagos. Si bien sobrevivieron a la guerra, un año después fueron capturados y torturados por 4 mortífagos que estaban convencidos de que podían encontrar al Señor Oscuro desaparecido. Harry vio la mirada de sorpresa de Hermione, pero el resto de la habitación parecía saber todo sobre este aspecto del pasado de Neville. Sus padres habían estado confinados en San Mungo desde entonces y nunca recuperaron sus facultades después del ataque. El compañero de Gryffindor de Harry tenía un poco más de sentido ahora. Que algo así les pasara a sus padres era, en cierto modo, peor que simplemente ser asesinado. Al menos. Tenía otros parientes mágicos que lo acogerían, aunque Harry sí lo recordaba hablando de las cosas que habían hecho para activar la magia accidental de Neville, como caer accidentalmente por una ventana del piso de arriba. Parecía que incluso los sangre pura supuestamente buenos tenían prejuicios contra tener familiares no mágicos, como los Longbottoms y los Weasley. Ron había mencionado a un primo Skip que era contador, como si ese fuera un destino terrible. Harry estaría feliz de reclamar a alguien así como familia en comparación con lo que le habían dado. Desafortunadamente para Neville, seguía siendo el mismo joven nervioso, y estar en el centro de atención de Slughorn le provocó un pequeño tartamudeo mientras esperaba ansiosamente que el tema de su familia llegara a su fin. Parecía que tampoco lo invitarían a regresar al club. Harry y Pansy fueron los únicos que no obtuvieron el tercer grado. Probablemente solo fue invitada por Harry, lo cual ellos sabían, pero permitirle mantenerse alejada del centro de atención estaba bien para ambos de todos modos. Por su parte, Harry estaba orgulloso de escuchar al viejo profesor hablar elogiosamente de su madre como una de sus estudiantes favoritas de todos los tiempos, especialmente cuando notó que el sangre pura Zabini frunció un poco el ceño a su jefe de casa diciendo algo positivo sobre un hijo de Muggles. Slughorn también preguntó qué pensaba Harry sobre el próximo torneo de los Tres Magos, y admitió que no lo esperaba con ansias y prefería simplemente tener la temporada regular de Quidditch. Eso obtuvo cierto acuerdo, especialmente por parte de Diggory y McLaggen, quienes también eran jugadores de Quidditch. El hecho de que McLaggen esperaba reemplazar a Bot como portero de Gryffindor le dio un pequeño giro positivo, ya que Harry había escuchado a Katie Bell quejarse de lo grosero que era en algunas ocasiones. Sin embargo, Diggory estaba ansioso por probarse para el torneo, ya que había cumplido 17 años en septiembre. La discusión sobre el torneo de los Tres Magos y las otras escuelas estaba en marcha con eso, y Harry se distrajo un poco, sin ningún interés en ello. Fue un par de semanas después, y si no fuera por el cálido encanto de Harry, Pansy se habría estado congelando. A finales de octubre se produjo un clima frío típico escocés. Los estudiantes de Hogwarts tuvieron que hacer fila frente a la escuela mientras esperaban la llegada de las delegaciones de Beaux Batons y Durmstrang. ¿Por qué tuvieron que esperar hasta después del anochecer? Afortunadamente, al menos había sido un día seco, pero con la falta de luz solar, la temperatura había comenzado a bajar rápidamente y pensó que podría haber estado apenas por encima del punto de congelación. Tan pronto como terminó este ridículo espectáculo y el festín necesario,
se dirigió directamente a un agradable y cálido baño. Si Harry fuera inteligente, estaría ahí con ella. Hubo mucha charla cuando los estudiantes comenzaron a impacientarse. Nadie había revelado cómo llegarían las otras escuelas. Tenía que esperar que fuera algo especial, ya que claramente no iban simplemente a tomar el tren. A su lado, Harry estaba nervioso, como lo había estado cada vez más en los últimos días. Como mañana era el día maldito como él había empezado a llamarlo, ella realmente no podía culparlo. Noviembre no podía llegar lo suficientemente pronto. Pensó en los planes que habían hecho. Tan pronto como estuvieran levantados y vestidos, se dirigirían directamente a Hogsmeade y luego irían a Godric's Hollow, que era su razón oficial para irse. Dobby les iba a dar un recorrido por las otras casas heredadas de Potter después, para mostrarles todo el trabajo que había estado haciendo para hacerlas habitables. El pequeño estaba emocionado y tenía la esperanza de que su buen humor ayudaría a evitar que Harry se preocupara demasiado. Pansy estaba anticipando que tendrían mucho tiempo para dirigirse al mundo Muggle por un tiempo después. Una película debería ayudar a Harry a distraerse por un tiempo, y podrían encontrar una variedad más amplia de lugares para comer en comparación con la comida típica de Hogwarts. Si iba a hacer tanto frío, tal vez quisiera algo caliente y picante. Ese pensamiento la llevó de regreso a las últimas vacaciones de Navidad, cuando Harry la había llevado por primera vez a cenar y ver una película, la cita prototípica no mágica. Quizás deberían volver a comer curry. Ver a Harry farfullar y ahogarse después de ordenar su comida demasiado picante había sido bastante divertido. Y eso le hizo sonreír justo cuando el director gritó que los franceses venían, luego Harry señaló a lo lejos sobre el bosque. Una vez que estuvo un poco más cerca, vio un enorme carruaje tirado por una docena de caballos alados volando hacia ellos. Su aterrizaje fue ruidoso y llamativo, ya que el carruaje se detuvo no muy lejos de las puertas principales. Pronto salió una mujer enorme, una Madame Maxime por lo que escuchó del saludo de Dumbledore. Pansy se preguntó si tenía alguna ascendencia gigante, esa era la única explicación que se le ocurría para el tamaño de Hagrid, y esta mujer podría haber sido incluso más alta que él. Los estudiantes franceses vestían un uniforme azul claro que parecía estar hecho de seda. Pensó en lo agradable que sería usarlo, aunque solo en un clima mucho más cálido. La docena de brujas y magos de Beaux Batons claramente no habían estado adecuadamente preparados para el clima escocés a juzgar por la falta de ropa exterior. Madame Maxime tuvo la amabilidad de hacer que entraran rápidamente para calentarse, sin obligar a sus alumnos a esperar a los invitados de Durmstrang. Si tan solo Pansy pudiera tener tanta suerte también. Al menos el cálido encanto de Harry duraría el tiempo que fuera necesario. Pasaron varios minutos más antes de que llegara un sonido extraño desde la dirección del lago. Las aguas se agitaron y un mástil se levantó de las profundidades, mientras aparecía un barco que navegaba lentamente hacia la orilla. Todas las figuras distantes que desembarcaron parecían bastante grandes, pero a medida que se acercaban, ese tamaño extra se explicaba en parte por los grandes abrigos de piel que todos los estudiantes llevaban sobre sus uniformes. Una vez más, había aproximadamente una docena de ellos, y Pansy notó que casi todos eran hombres. Sabiendo lo que sabía de la reputación de la escuela, tanto por no aceptar hijos de muggles como por enseñar las artes oscuras, ese tipo de prejuicio no era sorprendente. La mayoría de las antiguas familias de sangre pura eran decididamente patriarcales. El hombre del frente tenía un abrigo plateado mucho más fino, y sintió que Harry se ponía rígido instantáneamente cuando apareció a la vista. Este debe ser Karkaroff. El profesor Moody ya les había advertido sobre él. Había sido un mortífago que Moody había rastreado y capturado en los meses posteriores a la caída del Señor Oscuro. Le había tomado 6 meses, y menos de un mes después de ser juzgado y sentenciado a Azkaban, Karkaroff había hecho un trato, nombrando nombres de otros mortífagos. 12 años después, Moody todavía estaba furioso por eso. Observó al profesor Dumbledore saludar al hombre como a un viejo amigo y supo que Harry estaba furioso con este mortífago que había salido libre. Era algo que lo había acercado más a Moody. El exauror ya les había dado una segunda lección, principalmente dedicada a apuntar, esquivar y usar coberturas, todas cosas de gran importancia en una pelea en la que los métodos habituales de la escuela no se centraban. De la misma manera, había sido una tarde increíblemente agotadora y dejó a Harry emocionado. Pansy había estado muy adolorida y se había desmayado mientras Harry una vez más le daba un masaje. Cuando despertó, lo vio durmiendo a su lado.
También había sido la segunda vez que se había perdido algo de Quidditch, lo que había molestado a Weasley incluso más que a los compañeros de equipo de Harry. Pero no parecía importarle. Y hablando del molesto idiota pelirrojo, desafortunadamente estaba a solo unos metros de distancia mientras gritaba acerca de que uno de los estudiantes de Durmstrang era Víctor Krum, aparentemente una estrella de Quidditch que de alguna manera todavía estaba en la escuela. Pansy no había oído hablar de él, pero no prestaba atención al deporte a menos que fuera un partido en el que Harry estuviera jugando. En secreto, ella también apoyó a Slytherin contra las otras dos casas, pero eso fue atenuado en gran medida por algunos de los jugadores en años anteriores. Con el mortífago y este tipo Krum liderando al resto de Durmstrang adentro, a los estudiantes de Hogwarts también se les permitió entrar. Había varias personas a las que les castañeteaban los dientes, especialmente entre los estudiantes más jóvenes. Harry canceló sus hechizos calentadores mientras caminaban hacia el gran comedor, que estaba adornado con pancartas. Pansy se sentó a su derecha como siempre y se alegró de ver algunos platos franceses disponibles. Los elfos domésticos estaban haciendo todo lo posible y ella estaba contenta de tener más cosas para comer. Incluso había bullabesa, de la que inmediatamente tomó una ración. Harry la miró, pero ella le susurró mejillones y él la pasó. Su naturaleza aventurera significaba que probaría prácticamente cualquier comida, pero una vez que descubriera que algo no le gustaba, haría falta un milagro para cambiar de opinión. Pansy estaba contenta de disfrutar su comida y escuchar vagamente el ruido de la habitación. Weasley hablaba efusivamente del jugador de Quidditch mientras Granger hablaba maliciosamente de los estudiantes franceses, especialmente de las chicas. Pansy sonrió un poco ante eso, no sabía que el ratón de biblioteca lo tenía dentro. No puedo creer que todavía esté en la escuela, dijo la pelirroja en voz alta, por segunda o tercera vez. Bueno, no sé mucho sobre la versión de Quidditch, intervino Harry, pero en el mundo Muggle, la Copa Mundial de Fútbol requiere años de preparación. Primero, los equipos nacionales juegan un montón de partidos entre sí y solo los 32 mejores equipos nacionales se clasifican. Luego tienen que jugar la Copa propiamente dicha, que dura un mes o más. Sí, eso es bastante similar, asintió Weasley. Las selecciones nacionales juegan durante aproximadamente un año para clasificarse. Entonces supongo que Krum se habría tomado un año libre en la escuela para jugar en el equipo nacional búlgaro, comillas búlgaro, preguntó Pansy. Eso está bastante lejos de Durmstrang. Sí, estuvo de acuerdo Harry. Creo que Beaux Batons podría estar más cerca. Bien, de todos modos, es increíble que esté aquí, continuó delirando el pelirrojo. Tengo que conseguir su autógrafo. Apuesto a que lo consigue como representante de su escuela. De verdad, Ronald, interrumpió Granger, claramente molesta. Solo porque sea bueno montando una escoba no significa que sea el mago más talentoso de su escuela. No, pero si estoy en lo cierto acerca de que es un año mayor, entonces eso podría darle una ventaja, sugirió Harry. Ya lo veremos muy pronto. Una voz con acento francés intervino, preguntando si habían terminado con la bullabesa. Todos se giraron para ver a una chica increíblemente hermosa con cabello rubio plateado que caía casi hasta su cintura y grandes ojos de un azul profundo. Lo somos, dijo Pansy, mientras levantaba el plato y se lo pasaba. Harry se hizo a un lado para darle espacio para hacerlo. Mientras tanto, Weasley miraba y gorgoteaba como un idiota mientras Granger fruncía el ceño. Mercy, el idiota grosero, continuó mirándola mientras ella se alejaba, lo que hizo reír a Harry. Comillas, tiene que ser una vela, Weasley insistió. Granger se enojó y afirmó que eso era ridículo. Nadie más estaba boquiabierto como un idiota. En realidad, Hermione, veo a muchas personas boquiabiertas como idiotas tras ella. Incluyendo a Dean. Seamus, Neville, al menos una docena de Hufflepuffs. Comillas, necesito continuar, preguntó Harry. Parvati y Lavender comenzaron a murmurar entre sí desde el otro lado de Pansy, obviamente poco impresionadas con los chicos. Pansy se volvió hacia Harry con una pequeña sonrisa. No se había quedado mirando a la chica francesa, y ella tendría que recompensarlo más tarde por tan buen comportamiento. Pero por ahora, ella simplemente se inclinó para susurrarle al oído. Esa era la chica francesa más rubia que he visto en mi vida. La miró inquisitivamente por un momento, luego miró al otro lado de la habitación hacia donde su visitante estaba nuevamente sentado en la mesa de Ravenclaw con el resto de los estudiantes de Beaux Batons. Comillas, desde la playa, preguntó en voz baja. Pansy asintió.
Comillas, ¿está seguro? No, sin verla con un traje más reducido, respondió Pansy con una sonrisa. Dejaré que le pidas que se ponga algo más revelador, replicó Harry, con una sonrisa propia por si acaso. Comillas, ¿sobre qué están susurrando ustedes dos? Granger incitó. Nada, respondió Harry. Solo una broma privada. El resto de la comida transcurrió sin más sorpresas que algunos postres extra de otras partes de Europa. Pansy disfrutó particularmente del manjar blanco, que Harry también comió después de haber estado expuesto a él por primera vez durante sus vacaciones. Fue otra cosa más que le recordó todo el tiempo que habían pasado en Niza, lo que la hizo tener que luchar contra un sentimiento de rubor al recordar ciertas cosas que hacían mucho mientras estaban en Francia. Ya habría tiempo suficiente para eso más tarde. Después de la comida, Dumbledore presentó a un par de invitados del ministerio, el señor Bagman y el señor Crouch, quienes habían ayudado a organizar el evento y serían dos de los jueces del torneo, junto con los tres directores de las escuelas. Luego Filch trajo un gran cofre de madera con joyas incrustadas. El director sacó el cáliz de fuego, una copa de madera toscamente tallada llena de brillantes llamas azules. Se explicó el procedimiento. Cualquiera que deseara ser seleccionado como campeón tendría que colocar su nombre y escuela en un trozo de pergamino y la magia de la copa misma determinaría el representante de cada escuela. Dumbledore advirtió a todos que se trazaría una línea de edad alrededor de la copa, ya que solo aquellos estudiantes que ya fueran mayores de edad podrían participar, y también advirtió que quien fuera seleccionado se vería obligado a completar todo el torneo mediante un contrato mágico vinculante. La selección de campeones se produciría un día después. Cuando los estudiantes fueron despedidos, Karkaroff se levantó y condujo al grupo de Durmstrang justo detrás de Harry, quien se detuvo para dejarlos pasar. Pero el ex mortífago se detuvo y miró fijamente a Harry y su famosa cicatriz. Comillas, ¿ves algo interesante? Karkaroff Moody gruñó desde el otro lado del pasillo. Comillas, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó el director de Durmstrang. Enseñanza, gruñó Moody. No estoy seguro de cómo una basura como tú convenció a un montón de tontos para que les permitieran acercarse a los estudiantes, incluso en un basurero apartado como Durmstrang. Comillas, ¿cómo te atreves? Creo que sabes cuánto me atrevo. Reprendió el exauror. Comillas, has estado jugando con tus viejos amigos, Igor. Escuché que estuviste en la Copa Mundial de Quidditch. Es un momento extraño, comillas, que estás insinuando, Molly. Tratando de iniciar un incidente diplomático, nada menos que delante de niños tan preciosos. No creo en las coincidencias, Karkaroff. Y Gran Bretaña puede tener sus problemas, pero al menos no permite que un terrorista convicto dirija una escuela. Te sugiero que te mantengas alejado de mis estudiantes, especialmente Potter. Tengo mi ojo en ti, finalizó, señalando su brillante ojo azul eléctrico que giró espectacularmente antes de fijarse en su presa. Karkaroff se dirigió hacia la puerta, con sus alumnos murmurando detrás de él. Comillas, ¿era realmente un mortífago, profesor? Preguntó Granger. Lo era. Lo atrapé yo mismo, entonces, ¿por qué no está en Azkaban? El viejo Igor era un cobarde. Menos de un mes tras las rejas hizo un trato, nombrando nombres de otros mortífagos. Los demandados pensaron que su testimonio valía más que mantenerlo encerrado. Estúpidos bastardos. A los asesinos nunca se les debería permitir camina libre, comillas, es un asesino. La voz sorprendida de Lavender gritó. Oficialmente, no fue condenado por asesinato, respondió Moody con un bufido. En lo que a mí respecta, cada uno de esos terroristas era un asesino. Cientos murieron en los años 70, brujas, magos, muggles. Para ellos no era importante quién eras, o qué tan pura era tu sangre, no. No importa cuántos de esos bastardos hubieran intentado decir lo contrario, pero basta de eso. Será mejor que todos se vayan. Ah, y Potter, mantén los ojos abiertos. Sí, señor. Mientras subían las escaleras, Beasley se quejó de que no había tenido la oportunidad de conseguir el autógrafo de Krum. Pansy apenas pudo contener su desprecio por el idiota. A la mañana siguiente, se levantaron más temprano de lo normal. Dobby les trajo un desayuno rápido mientras se vestían, y se iban a Oxmeade mientras la mayor parte de la escuela se dirigía al gran comedor para desayunar. Harry se despidió de un par de sus amigos ya que iban a estar fuera la mayor parte del día posible. Pansy se preguntó brevemente si deberían saltarse el banquete esa noche y llegar tarde de todos modos, pero Harry asumió que recibirían más que una simple detención por hacerlo, ya que McGonagall había confirmado que el director no excusaría su ausencia de la selección del torneo. Los medios de comunicación,
Por supuesto, estarían presentes, aunque Harry no había notado a nadie la noche anterior. Su primera parada del día fue Godric's Hollow, pero Harry no tenía mucho que decirles a sus padres. Se preguntó si alguien los seguiría este año, pero no pudieron detectar a nadie. Habló brevemente de ayudar a capturar a Pettigrew, el verdadero traidor de su familia, además de mencionar a Sirius, de quien Harry todavía no estaba seguro. Después de un momento de tranquilidad, finalmente abandonaron el cementerio con la ayuda de Dobby. La siguiente hora la dedicamos a un recorrido por las propiedades de Potter. Como esperaban, la cabaña más pequeña ahora estaba en perfectas condiciones, por lo que tenían listo un posible escondite si alguna vez lo necesitaban. Las dos casas más grandes todavía estaban en obras, ya que Dobby había limpiado mucho, pero ambas estaban llenas de todo tipo de cosas por las que Harry tendría que pasar si alguna vez quería vivir en cualquiera de ellas. Pansy pensó por un momento que podrían ganar mucho dinero si vendieran su propiedad, especialmente en el mundo Muggle. Muchas familias mágicas tendían a tener muebles antiguos, así como platos y cubiertos hechos de porcelana china, plata esterlina y todo eso valdría un buen centavo. Había heredado de su familia la desconfianza hacia los duendes, pero no sin una buena razón. Porque el mundo mágico todavía les permitía tanto control sobre la economía a pesar de todas las rebeliones a lo largo de los siglos. Eventualmente terminaron de regreso en el mundo Muggle por el resto del día, escapándose del departamento sin querer alertar a los Britwell. Pansy pensó que tal vez no fuera necesario, ya que se llevaban muy bien con la pareja mayor, pero Harry estaba especialmente paranoico debido a la cita. Ella no podía culparlo. Deambulando por el paisaje urbano, mencionó su idea de la noche anterior de comer curry. Harry pensó que eso sonaba genial, especialmente porque hacía frío incluso donde estaban, a cientos de millas al sur del castillo en Escocia. Horas más tarde, caminaban penosamente por el camino de regreso a la escuela. Gracias por todo hoy. De nada, Harry. Entonces, ¿qué te pareció la película? Estuvo bien, supongo. No parecía querer ser una película de hombres lobo. Sí. Creo que se trataba más bien de que un viejo recuperara su ventaja, dejando que la bestia interior saliera, por así decirlo. Además, ni siquiera dijeron la palabra hombre lobo, como si tuvieran miedo del término por alguna razón. Eso fue extraño. Además, el título lobo es bastante aburrido. Sería como una película romántica que simplemente se llamara Amor o una comedia llamada Risas, obtuvo una pequeña risa de Harry, que fue mejor que nada. Acordado, al menos era una película atractiva. También me gustaron los dos protagonistas juntos, tenían bastante buena química. Ojalá podamos tener nuestra propia química más tarde, dijo Harry con una sonrisa. Vamos a superar este estúpido banquete. Sin que suceda ninguna tontería ridícula, añadió Pansy. Eso estaría bien, muy bien, ya. Casi llegamos, Harry. Pansy señaló el castillo, que estaba solo a unos 200 pies más adelante. Sí, es hora de volver a ponernos las máscaras, suspiró. Intenta relajarte, ella lo vio asentir, pero claramente su corazón no estaba en eso. Cuando entraron al gran salón, estaba casi lleno. Harry se sentó cerca de la puerta, lo más lejos que pudo del cáliz de fuego. Pansy se sentó a su lado y vio a Granger acercarse por el pasillo. ¿Por qué estás sentado aquí abajo? Ella preguntó. En caso de que esa estúpida copa explote, resopló Harry. Creo que casi cualquier cosa que pueda salir mal, saldrá mal hoy. Estás siendo paranoico, Harry, ya veremos. Por cierto, algo extraño sucedió mientras no estabas, continuó Granger. Yo apostaré, quizás notes que Fred y George están desaparecidos esta noche. ¿Les pasó algo? Preguntó Harry. Pansy cruzó los dedos y se mordió el labio para evitar mostrar su esperanza de que un destino complicado hubiera caído sobre los molestos bromistas pelirrojos. Los consideraba unos malditos bastardos desagradables, incluso si eran amigos de Harry. Bueno, tomaron un poco de poción de envejecimiento para tratar de superar la línea de edad del director. Lo cual no funcionó. Supongo por supuesto que no, tal como les dije que no sería así. Pero eso no fue todo lo que pasó. La profesora McGonagall estaba allí y estaba muy triste porque fueron expulsados por el hechizo. Sin embargo, las cosas empeoraron para ellos. Como el profesor vio los pedazos de pergamino que intentaban poner en la copa. Ambos tenían tu nombre escrito, Harry. Hubo un fuerte estrépito. Cuando la cabeza de Harry cayó sobre la mesa. Joder, gimió. Harry Hermione lo regañó mientras miraba a su alrededor en busca de algún maestro que pudiera haberlo escuchado maldecir.
Pansy se limitó a mirar al frente de la habitación. Nunca antes había odiado un objeto inanimado, pero esa estúpida taza iba a apagar si lo que sabía que Harry ahora temía sucedía. De todos modos, juraron que querían poner sus propios nombres y no tenían idea de por qué el pergamino decía tu nombre. Sin embargo, la profesora McGonagall no les creyó, por lo que recibieron una detención esta noche. Ella pensó en obligarlos a faltar el banquete les haría reconsiderar su tonta broma. Aunque no lo creo, continuó. Creo que su reputación jugó en su contra en este caso. Simplemente no parece que hicieran algo tan peligroso como eso, especialmente no contigo, Harry. Probablemente tengas razón, suspiró Harry. Has llegado en un mal momento, Granger, dijo Pansy con el ceño fruncido. Comillas, ¿qué quieres decir? Al menos podrías haberle dejado comer algo antes de darle tan malas noticias. No te preocupes por eso, intervino Harry antes de que comenzaran a atacarse el uno al otro, aunque apreciaba la preocupación de Pansy. De todos modos no tenía hambre, efectivamente, solo picoteó su comida porque la consternación de Harry arruinó su apetito. Granger trató de distraerlo con sus observaciones de otras personas que sabía que habían ingresado sus nombres, como su compañera de equipo de Quidditch Angelina Johnson y su compañero del Slug Club, Cedric Diggory. Cuando eso no funcionó, preguntó sobre la visita a la tumba de sus padres y qué habían hecho ese día. Aunque nada funcionó realmente. Pansy apenas tocó su comida. Estaba demasiado llena de rabia para notar hambre. Si algo le sucediera a su novio, rodarían cabezas. No estaba segura de cómo ni a quién culpar todavía, pero estaba lista para matar a quien quiera que estuviera jodiendo a Harry esta vez. Entrenar más con Moody estaba volviendo a la cima de su lista de prioridades. Harry tenía razón en cuanto a la necesidad de aprender a luchar contra sus enemigos. Desafortunadamente, no podía simplemente crució esa maldita taza. La comida pareció prolongarse más y más. Una vez que el director llegó al frente y comenzó a hablar, Pansy deseó estar más cerca del frente de la sala. Hizo lo mejor que pudo para escudriñar a los adultos al frente de la sala. El profesor Slughorn parecía completamente emocionado, al igual que Karkaroff, Maxime y Bagman. Crouch, por otro lado, parecía bastante apático y desinteresado, lo cual era extraño para uno de los organizadores y jueces. Tendría que vigilarlo. Volvió a mi mente la conversación con Dobby sobre su elfo doméstico. Con suerte, su pequeño amigo sería de alguna ayuda. Moody estaba escaneando la habitación con ese loco ojo suyo, aunque seguía centrándose principalmente en Karkaroff. Hubo un par de flashes de cámaras, ya que aparentemente el profeta había enviado a alguien. En realidad, varias personas, ahora que miraba a su alrededor. Había uno al frente de la sala y otro a solo unos metros de distancia, obteniendo una toma más amplia de todo el gran salón. Pansy esperó lo inevitable. Primero, el jugador de Quidditch fue seleccionado de Durmstrang. Luego se eligió a la posible Bella de Beaux Batons. Y por supuesto, el campeón de Hogwarts es Dumbledore. Hizo una pausa dramática mientras leía el último trozo de pergamino. Ese bastardo. Harry Potter. Pansy se apretó las manos para evitar gritar. Miró a Harry, mientras él respiraba profundamente para evitar gemir. Se inclinó para susurrarle. Quédate aquí, mantén los ojos abiertos. Dudo que fuera un estudiante, pero nunca se sabe. Él la miró a los ojos y le dedicó una pequeña y triste sonrisa. Ella asintió mientras él se levantaba y caminaba hacia el director. ¿Cómo podía mantener la calma en un momento como este? La sorprendió. Pero Pansy se tragó su ira y respiró hondo un par de veces. Mientras examinaba a los adultos nuevamente. Crouch todavía parecía aburrido. Moody estaba mirando a Karkaroff, quien también tenía una mueca engreída. Fue directo al tope de su lista de enemigos. No sabía si él era el responsable, pero era un mortífago. Eso, junto con su actitud hacia Harry, era razón suficiente para que ella quisiera su cabeza. Hubo muchos murmullos por la selección de Harry. Especialmente por parte de los estudiantes mayores. Pansy también los miró a su alrededor, pero ninguno de ellos se destacó. Se concentró un poco en la mesa de Slytherin. Había varias personas de familias que habrían querido hacerle daño a Harry, y parecía posible que uno de los de séptimo año hubiera superado la línea de edad y simplemente hubiera dejado su nombre. Nadie dijo nunca que tuvieras que escribir el tuyo nombre abajo. Por supuesto, el hecho de que los gemelos Weasley parecieran no haber hecho precisamente eso le hizo dudar. ¿Porque alguien habría configurado eso si la línea de edad los frustraría? Ella pensó que algo más estaba pasando. ¿Pero qué?
Harry fue directo a la primera silla que vio, se dejó caer en ella y puso su cabeza entre sus manos. Cerró los ojos y respiró hondo varias veces. Si pasaba el resto de esta maldita noche sin gritarle a nadie, sería un maldito milagro. Una vez que se sintió un poco más en control, miró alrededor del resto de la habitación. Fleur Delacour y Víctor Krum estaban junto a la chimenea. Ambos lo estaban mirando. Giró a su derecha y vio la puerta abrirse mientras varias personas entraban juntas. Bagman estaba alegre mientras se acercaba a Harry con una sonrisa en su rostro. La boca de Karkaroff no reveló nada, pero sus ojos reflejaban malicia mientras miraba a Harry antes de dirigirse hacia Krum. Maxime, McGonagall, Crouch y Dumbledore lo siguieron, y Moody entró el último y cerró la puerta. Hubo una cacofonía cuando varias voces hablaron a la vez. Trató de dejar que eso lo invadiera, mientras comenzaban a discutir sobre su selección como campeón de Hogwarts. Sin embargo, el insulto burlón de Karkaroff difícilmente podía ignorarse. Debo decir que estoy decepcionado de que lo mejor y más brillante de Hogwarts haya sido eclipsado por un estudiante menor de edad. Comillas, ¿cómo puede ser esto, Dumbledore? Pensé que se suponía que tu línea de edad mantendría alejados a los 12 que son demasiado jóvenes, preguntó la señora Maxime. El señor Potter está legalmente emancipado. Desafortunadamente, parece que eso es suficiente para que la copa haya decidido que era mayor de edad. Krum parecía aún más hosco mientras fruncía el ceño, mientras Delacour fruncía el ceño con desdén. Harry supuso que era demasiado esperar un poco de respeto, incluso de los extraños. A Jowen le recordó una vez más que era el peor día de su vida. Al menos ahora sabía que amenazaría su vida este año. Era una lástima, casi había pasado 2 meses seguidos sin ningún peligro. Fue sacado de sus pensamientos cuando Delacour dijo algo acerca de que todavía era solo un niño. Harry se levantó ante eso y caminó hacia la chica francesa, que en realidad era un poquito más baja que él. Niño pequeño, ¿sabes? Pasé algún tiempo en Francia durante el verano y ninguno de tus compatriotas fue tan grosero como tú. Y considerando todos los estereotipos sobre los franceses, eso realmente dice algo. En los últimos años, maté a un basilisco de 1000 años, salvé a toda mi escuela de los dementores, me batí en duelo a muerte con un hombre y fui personalmente responsable de matar o capturar a varios seguidores del Señor Oscuro. ¿Qué tiene él? Gran Fleur Delacour terminó. ¿Se les había babeado a los hombres porque tiene una cara bonita? Coloréame impresionado. Ella dio un paso atrás como si le hubieran abofeteado, pero entonces él vio que su temperamento se agitaba. Comillas, oh, te atreves. Sé mucha más magia que tú, y este torneo demostrará cuál de nosotros es el mejor. Con 3 años más de escuela, Harry tuvo que admitir que ella tendría una clara ventaja sobre él. Pero esa actitud presumida suya era más de lo que él toleraría, así que continuó pinchándola. Ya veremos, princesa, ya es suficiente, señor Potter, dijo McGonagall mientras lo alejaba. Pensé que no estabas interesado en el torneo de los 3 magos, a juzgar por tu solicitud de ausencia esta noche. ¿Puedes explicarte comillas qué quieres que te explique? Ni siquiera me acerqué a esa estúpida copa. Comillas, una historia probable. Karkaroff se burló. Harry podría haberse indignado más, pero en lugar de eso lo único que sintió fue resignación. Sabía que algo malo iba a pasar y enfadarse más no le ayudaría a afrontar esta nueva amenaza. Se llamó a Crouch como experto en las reglas y confirmó que, dado que salió el nombre de Harry, debía participar. La primera tarea debía realizarse el 24 de noviembre, pero eso fue todo lo que se les permitió saber, ya que la tarea pondría a prueba su audacia. Si algo bueno salió de esto fue que lo excusaron de los exámenes de fin de año. Ese fue un pequeño beneficio agradable, podía ignorar todo el trabajo escolar que quisiera para poder concentrarse en los aspectos más prácticos de la magia que de todos modos eran más importantes para él. Moody asintió levemente cuando se fue una vez que lo despidieron. Con suerte, el exauror ahora estaría aún más inclinado a renunciar a su tiempo libre para ayudar a Harry. No había sido sutil con su mirada hacia Karkaroff durante toda la conversación. Al regresar al gran comedor, Pansy estaba sentada allí esperándolo. Y de repente, Harry se sintió mucho mejor. Ella lo ayudaba con cualquier cosa que le arrojaran. Y eso hacía que el estrés desapareciera. Comillas, bien, ella preguntó. Esperemos hasta que estemos en privado. Ella asintió mientras Harry le ofrecía la mano y la ayudaba a levantarse. Los pasillos estaban vacíos, así que la acercó más y caminaron la mayor parte del camino cogidos del brazo. Todo iba bien hasta que doblaron por el pasillo que conducía a la torre de Gryffindor, donde Hermione y Ron estaban esperando.
Comillas, ¿cómo lo hiciste, Harry? Comillas, hacerlo, pon tu nombre en la copa. Los gemelos no pudieron pasar la línea de edad, usaste la capa. Comillas, honestamente, Ron. Hermione resopló. Es una capa de invisibilidad, no una capa que oculta la edad. Harry ni siquiera estuvo aquí en todo el día, así que ¿cuándo exactamente crees que puso su nombre? Comillas, podría haberlo hecho anoche. Podría haberse escabullido bajo la capa. Solo quería saber si eso era todo. Harry ya no me incluye en nada. Ni siquiera viene a jugar Quidditch con nosotros los fines de semana. Comillas, hay más en la vida que Quidditch, Ronald. Comillas, aparentemente es como sacar a tu mejor amigo de tu vida. Harry suspiró mientras los veía discutir por enésima vez. ¿Terminaría algún día este horrible día? No puse mi nombre en la copa, claro que no, Harry, respondió Ron, con una mirada de complicidad, como si estuviera participando en alguna broma secreta. Aquí estamos solo nosotros, no tienes que ocultar nada. Harry vio a Pansy poner los ojos en blanco. Se preguntó si su opinión sobre Ron podría bajar mucho más. Si Harry dice que no entró, entonces le creo, respondió Hermione. 1000 galeones, continuó Ron, ignorándola. Imagínate todo lo que podrías hacer con eso. Comillas, Ronald. A Harry no le importa el dinero del premio. Harry vio un ceño furioso descender sobre el pelirrojo, sabía que definitivamente eso era lo incorrecto que Hermione le dijera a su amigo, quien perpetuamente se quejaba de lo pobre que era su familia. Estará preocupado por el peligro que correrá. Pansy se tensó ante eso, y realmente solo deseaba que Hermione dejara de intentar ayudar. Cierto, peligro. Como si Harry no hubiera pasado por cosas mucho más difíciles antes, se burló Ron. Comillas, ha muerto gente en el torneo antes. Está bien, ya es suficiente, interrumpió Harry. Comillas, ¿puedo entrar antes de que Filch venga a detenernos a todos? Claro, Harry. Entonces guarda tus secretos, respondió Ron con una mirada enojada. Antes de darse la vuelta y caminar por el pasillo hacia la torre de Gryffindor. No sé qué le ha pasado, Hermione frunció el ceño. Es un imbécil celoso, respondió Pansy. Comillas, ¿no te habías dado cuenta ya de eso? Granger, vámonos, suplicó Harry. Ya tuve más que suficiente de este maldito día. Estoy listo para irme a la cama. Solo para advertirte, la gente hablaba de celebrar que un compañero de Gryffindor fuera elegido campeón de Hogwarts, señaló Hermione. Por supuesto que lo eran, suspiró Harry. También podemos terminar con esto de una vez. Una vez que entró en la sala común, un rugido de alegría lo recibió. Todos estaban de muy buen humor, incluso los gemelos Weasley a quienes se les había prohibido asistir a la fiesta de Halloween. Se repartían cervezas de mantequilla y Harry era inundado de felicitaciones. Se preguntó si alguna vez se había sentido aún más desconectado de las personas que lo rodeaban. Es casi seguro que alguien quería matarlo una vez más, y todos lo vieron como una oportunidad de divertirse. Al menos cuando la gente temía que él fuera el heredero de Slytherin, él podía entenderlo porque también le preocupaba quién estaba causando los ataques. Pero ahora, había tal contraste que no estaba seguro de cómo podría identificarse con ellos. ¿Cómo se habrían sentido Parvati o Lavender si hubieran sido elegidas para que los dementores se concentraran en ellas? ¿Cómo les habría ido a Dean o Seamus si hubieran estado rodeados de enormes arañas devoradoras de hombres? ¿Cómo le habría ido al nervioso y tartamudo Neville frente al hombre que había sido responsable de lo que les pasó a sus padres? Incluso Ron aparentemente se estaba volviendo contra él. Hermione le dio un codazo, tratando de que Harry interactuara con la multitud, pero él simplemente no lo tenía. En cambio, se abrió paso hasta la entrada de sus habitaciones. Voces lo pidieron que se uniera a la fiesta, pero a él no le importaba responderles. Afortunadamente, Pansy pudo seguir su estela, mientras la puerta se cerraba detrás de ella. Comillas, ¿qué quieres hacer ahora? No lo sé, respondió mientras se desplomaba en el sofá. Ella rápidamente se acurrucó junto a él, hundiéndose en su costado. Pero el año que viene nos saltaremos estas jodidas vacaciones. No me importa si nos castigan durante un mes,